A Graciela, como conocedora del folclore de Entre Ríos, con el cual he tenido un fluido diálogo en la preparación, y también a todos los colaboradores anónimos, esos que no dan la cara, pero que hacen posible que esto hoy sea una realidad y en este momento podamos estar en una comunicación atravesando el mar con toda la distancia que nos separa. Y también a los que están del otro lado de la cámara, a los que han tenido la audacia de alguna manera de meterse dentro de este mundo virtual para tratar de compartir, sea en el recibimiento, sea en lo que espero que después vendrá de parte de ellos en las preguntas. Antes de entrar en el tema, que como vos dijiste y yo he podido comprobar en la búsqueda de los materiales en el fondo del Instituto Iberoamericano de Berlín, es un tema sobre el cual hay mucha nombradía y poca sustancia. Así que va a ser un viaje, ¿cómo puedo decir? Un viaje de búsqueda, al menos como lo fue lo mío y que es lo que le voy a transmitir. Pero antes de arrancar eso, quiero detenerme un momento sobre la palabra mirada. Fui a pedir auxilio al diccionario de la Real Academia Española y dice, y cito textualmente, fijar la mirada en un objeto aplicando juntamente la atención. Eso me llevó a reflexionar y me llevó a tomar una posición. Entonces, mi mirada sobre el tema va a ser una mirada desde el sur y no desde el norte, desde Europa. Europa, en los procesos culturales que vivió, sobre todo a partir del 1500, se transformó en una especie de ombligo del mundo, fundamentalmente a través del fenómeno que se conoce históricamente como el Renacimiento. Claro, dio artistas fantásticos, Miguel Ángel, Leonardo, Rafael, pero también dio el colonialismo, la depredación y saqueo de las culturas originarias que estaban en esa parte del mundo de la cual nosotros estamos hablando en este momento. Y digo que mi mirada va a ser desde el sur, porque nosotros tenemos que volver a descubrir lo que tenemos delante de los ojos y no sabemos valorizar. Tenemos los grandes ríos, los grandes bosques, las grandes selvas, las culturas que la tenemos al alcance de la mano, pero que por una influencia de esa mirada eurocentrista europea no hemos sabido verlas, no sabemos verlas. El norte académico, o la Europa académica, está sumamente estructurada. Demasiado, con reglas fijas, donde la improvisación es una intrusa y salirse de la regla choca con las estructuras que dominan el panorama cultural. Desde el día que los europeos chocaron contra las costas del sur de Argentina, en el año 1520, cuando Magallanes hacía su viaje y se encontró con los indios tehuelches, habitantes de la Patagonia, se quedaron muy desconcertados
y no supieron dónde encajarnos, dónde ponernos. Pero se produjo un fenómeno sumamente delicado y peligroso para nuestra identidad, sea correntina, latinoamericana, argentina. Y es que además de la destrucción física de las personas, se empezaron a destruir los documentos de distintos tipos que cada cultura tenía. Y entonces empezó una reescritura de esa historia que ellos mismos habían destruido. Ya Sahagún, el gran antropólogo mexicano del 1500, tuvo que recurrir a los mismos habitantes originarios para poder escribir su libro después que las órdenes religiosas habían destruido los manuscritos, los libros, los objetos. Y habían sufrido los habitantes originarios un proceso de destrucción de su cosmogonía religiosa, sea por parte de las órdenes que pertenecían a la Iglesia Católica, y después más hacia el sur, en el caso de Brasil específicamente, y en la región guaraní, cuando llegaron los protestantes hacia el 1550. En uno de mis viajes de trabajo de campo para mi proyecto sobre la región guaraní, Memoria de la Sangre, inspirado libremente en el libro de Julián Cini del mismo nombre, tuve una oportunidad privilegiada de asistir a una misa concelebrada por el cura católico y los caciques indígenas de la aldea de Acaraimí. Acaraimí se encuentra en Paraguay, en Alto Paraná. Ver al sacerdote católico con sus hábitos, su estola, su casulla, y ver a los chamanes guaraníes con sus ropas pobres, la del uso cotidiano, donde la misa no era un rito, sino era una vivencia para ellos, me hizo pensar que la Iglesia Católica, a través del idioma del latín, de alguna manera creó una sobreestructura que había que respetar. Pero escuchar en esa misa el latín con el guaraní, me di cuenta que realmente el guaraní podía estar, el guaraní como idioma, podía estar a la misma altura del latín. Y fue una serie de sensaciones demasiado profundas y difíciles de explicar y transmitir, pero ahí tuve la sensación, esto ocurrió en el año 1998, que la sociedad blanca se perdía una gran oportunidad para tener un espejo donde mirarse y al mismo tiempo un espejo de donde sacar material para mejorar su propia condición mental y cultural. La sociedad hizo, el desarrollo de la sociedad, hizo que el hombre en el 1968 pisara la luna. Y todos nos quedamos sorprendidos de esa conquista. Pero la sociedad también se olvidó y se sigue olvidando que en ese año de 1998 yo vi en la aldea una lista de nombres firmadas con el pulgar y la tinta
porque quienes firmaban que eran los indígenas eran analfabetos. Ahora voy a entrar en el corazón del tema. Titulé la ponencia La chamarrita, también llamada chamarra, chamarrita riograndense o cimarrita, sus orígenes históricos, sociológicos, geográficos, musicales y migratorios. Cuando pensé este título, lo pensé como un contexto amplio para el tema. Después, en la investigación, me di cuenta de que quizás el título es demasiado ambicioso para los materiales que conseguí encontrar, aún teniendo la biblioteca del Instituto Iberoamericano a disposición. No porque la biblioteca no tenga los materiales, sino porque los materiales no han sido producidos, no han sido editados, no han sido grabados. Carlos, por favor, la foto 01. La primera vez que encontré la palabra chamarrita fue en este libro del cual ustedes están viendo la tapa. Vocábulos y frases de la provincia de San Pedro de Rio Grande do Sul, Brasil. El libro fue editado en Londres en el año 1856, pero el contenido ya había sido conocido en el año 1851, expuesto por el mismo autor del libro, el señor Coruja Antonio Álvarez Pereira, en una sesión del Instituto Histórico y Geográfico de Brasil, que tenía y tiene una revista que fue fundada por el emperador Pedro II en el año 1838. La revista es una fuente, diría, casi inagotable de materiales, sobre todo para entender mejor la dimensión indígena de Brasil y sus zonas de influencia. Porque el emperador pidió a la gente que pertenecía a su grupo de élite materiales, manuscritos, textos inéditos, y los fue haciendo publicar en la revista, que salía generalmente una vez por año. En este libro, Carlos, la 02, por favor. En este libro decía, bajo la letra F, aparece la palabra fandango, que es el nombre que englobó durante muchos años en todo el cono sur y desde Perú para abajo prácticamente, incluso en el mismo Perú, el tema del baile. Y si ustedes se fijan en el renglón 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, la penúltima palabra es chamarrita. Es la primera vez que encontré esta palabra impresa. El ritmo había salido de la isla de Azores, unas islas perdidas en el océano Atlántico, a 1.400 kilómetros de Lisboa. Por favor, Carlos, la 03.
Este mapa, que es de las Islas Azores, fue dibujado en el año 1584. Hoy, 2022, en la isla tercera de las Azores se encuentra una base aérea cuyo nombre es Base Aérea de Lajes y que es también usada por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, en cuanto a que Portugal es miembro de la OTAN, la misma organización que hoy está a nivel internacional, su nombre suena, porque está implicada en la guerra de Ucrania. ¿Cómo se expandió el ritmo de la chamarrita? Lauro Gestarán, un excelente musicólogo uruguayo, escribe en su libro de los años 50 que la música no tiene fronteras. Y a mí me parece realmente muy acertada su definición, porque no encontré documentos del pasaje de Río Grande do Sul hacia nuestra zona, a Corrientes, Entre Ríos a Uruguay, pero lo que sí sé es que pasó, que emigró de un lugar y llegó a otro, y que se instaló en el sur de Corrientes y en la provincia de Entre Ríos. Me atrevería a decir que la música es un laboratorio constante donde se producen cambios continuamente. Laboratorio que es también de mestizaje de ritmos y de enriquecimientos, sea a nivel lingüístico, sea a nivel sonoro. Lo que sucedió es que las discográficas, cuando empezaron a ser parte de la cultura musical del país y de la expansión de las canciones, etiquetaron todo. Y ese etiquetar nos hizo perder a veces los nombres de los ritmos que no llegaron a los discos. Tal es así que en una investigación que hice sobre el Boletín Oficial de la República Argentina desde el año 1922 al año 1956, no encontré un solo disco grabado que fuera una chamarrita. La chamarrita quedó encerrada entre los grandes ríos, el Paraná, el Paraguay, el Uruguay, el Río de la Plata. Y ese encierro, de alguna manera, la preservó, la desarrolló y al mismo tiempo la mantuvo viva, porque la gente se apropió de ese ritmo y lo hizo vivo, se lo encarnó dentro de cada una de las personas que pasaron por esa provincia, que vivieron en esa provincia, que de alguna manera la pisaron. Nunca me voy a olvidar una frase de un querido amigo cineasta desaparecido, Jorge Cedrón, que una vez en un encuentro en un festival de cine en Mannheim, Alemania, me dijo: mi patria son mis zapatos. Carlos, por favor, la foto 04. Buscar materiales sobre la provincia de Entre Ríos no es sencillo. Hay muy poco. Hay algunos libros oficiales y el resto son pequeñas publicaciones, algunas históricas, otras
más inclinada a la geografía, pero yo encontré este raro libro del año 1893, que es una historia de Entre Ríos muy puntillosa, que fue escrita y publicada en Paraná en el año 1893 para una exposición que se hizo. En el libro, que lo revisé, se me puede haber escapado, pero lo revisé atentamente, no aparece la palabra chamarrita. Carlos, por favor, la 05. ¿La podrías ampliar un poquito? Ok, está bien así. En vez, este dato me parece sumamente importante. Esto es la leyenda del Carao, que tiene como, entre paréntesis, tradición correntina, que fue publicada en el año 1908 por un excelente poeta que es Saturnino Muniagurria. Pero ¿qué dato nuevo incorpora este texto sobre el Carao, que está considerado desde siempre y por todos los que se han ocupado de historiar nuestra música correntina? Incorpora que el Carao, para Muniagurria, era una chamarrita. Este es el dato nuevo. Ahora, ¿qué pasó que después se perdió el nombre de chamarrita para el Carao y pasó a ser un compuesto? O me atrevo a pensar en su evolución, que también pudo haber sido interpretada de los dos ritmos, como compuesto y chamarrita. Ahora, por otra parte, Muniagurria es un testigo excepcional de la evolución cultural de Corrientes, hoy muy olvidado, demasiado. Y me pareció muy interesante para mí, y espero que lo sea también para ustedes, el hecho preludiaba en las guitarras con broncos, soles, los últimos compases de una chamarrita rasgueada. Incorpora una palabra que se usa mucho también en el campo correntino e entrerriano, la ramada o enramada. Y vamos, seguimos para adelante. Carlos, por favor, la 06. En el año 1910 se produce un gran festejo en el país, que es la fiesta del centenario. El país tiró la casa por la ventana, literalmente, tiró la casa por la ventana, creó un sistema de iluminación para la ciudad de Buenos Aires, invitó a gente de toda Europa, escritores que vinieran a escribir sobre las bondades del país. Pero también hubo cosas que no funcionaron. La primera fue que el sistema de iluminación, cuando lo encendieron, no funcionó. La segunda fue que financiaron muchos libros para personas que pertenecían a la élite cultural del país. Este diccionario argentino fue editado por la Comisión Nacional del Centenario y tiene la autoría de Tobías Garzón. Yo, cuando encontré el diccionario, lo primero que hice fue empezar a hojear para buscar los ritmos musicales.
La 07, por favor, Carlos. Trata de acercarla un poquito a la 07. El texto del diario de antes. Ese. Acercarlo un poquito. Ok, gracias. Entre las voces de entrada, le voy a referir la que él se ocupa. Me llamó la atención que para explicar la voz, él usa poemas que circulaban en el contexto musical. Entonces, él habla, el libro fue impreso por la Comisión Nacional del Centenario de la Revolución de Mayo y de la Universidad Nacional de Córdoba, pero no fue impreso en Argentina, fue impreso en Barcelona, lo cual indica también nuestra dependencia a una tecnología que estaba del otro lado del mar. Y las entradas referidas a música o alrededor del mundo musical pasa por el aire, pasa por los aires, este baile entre dos, hombre y mujer, muy en uso entre la gente de nuestra campaña, con vueltas como el gato, pero sin zapateo, en vez del cual, suspendida la música, que es de guitarra, y el canto, dice uno de los bailarines, alguna relación o versos a los que contesta el compañero cuando le toca el turno. Se hace esto a cada 2 vueltas. Se refiere al bailecito, a la candomba, al candombero, a la chacarera, al fandango, que ya lo hemos visto que la palabra estaba también en Brasil, en Río Grande do Sul, el gato, el pericón, el triste, el triunfo, el vals, la vidalita, la samba y la marimba. También coloca palabras relacionadas con este mundo, enramada, gaucho, y en la voz del gaucho anota, cito entre comillas, gauderio, sea la forma plural de gaucho en charrúa. Es uno de los primeros en incorporar los idiomas indígenas a sus explicaciones. Ya antes lo había hecho Abel en el 1900, cuando tuvo la polémica con Quesada, que fue miembro de la familia, que era dueña de la biblioteca que terminó en el Instituto Iberoamericano de Berlín y que trajeron aquí a finales de los años de 1920, 84.000 volúmenes, que fue una de las 3 patas sobre la cual se construyó el instituto, que se inauguró el 12 de octubre de 1930, con 110.000 volúmenes de arranque. También continúa con la palabra payador, payar y peringundín. Peringundín era una palabra muy popular para referirse a un lugar de baile popular donde no había grandes búsquedas, grandes cosas, sino un espacio donde bailar, donde la gente diera rienda suelta a lo que llevaba dentro. Esta palabra peringundín era muy abierta a todo el país porque la encontré también en memorias de un viajero italiano que anduvo ahí por la zona de lo que hoy es la Triple Frontera y que escribió un diario que fue publicado en Italia en el año 1905. Por favor, Carlos, la 08. Esto es una curiosidad, pero que me parece que vale la pena que la conozcan, porque es la etiqueta
venta de un disco, La Chamarrita Nova, grabado en los Estados Unidos. ¿Cómo llega La Chamarrita a los Estados Unidos? No tengo explicación, pero que fue grabada, ahí está. Por favor, Carlos, la 09. Y ahora entramos en uno de los puntos más fuertes para tratar de entender qué es el tema de la chamarrita y cómo circuló dentro de la provincia y cómo, ¿cómo puedo decir? Cómo quedó registrado. El disco viene después de esto, que en el orden cronológico vendría después de esto. Disculpen el cambio que pasó, que yo lo confundí un poco. Entonces, en el año 1921, en el país se produjo un fenómeno sumamente curioso. Ricardo Rojas, el escritor, el autor de Amerindia, el autor de los libros sobre literatura argentina, inventó una encuesta del folclore para realizar a través del Ministerio de Educación Nacional en las escuelas rurales que dependían de este ministerio. Fue una encuesta para todo el país. Quienes tenían que levantar la encuesta eran los maestros. Y estos maestros, como me dijo un querido amigo investigador y antropólogo argentino, Marcelo Larric, conversando con él de este tema, me dijo, tenían que saber los idiomas de los habitantes originarios, mínimo guaraní, toba, huichi, porque si no, no podían escribir lo que los informantes le dictaban. El mecanismo de la encuesta fue que el informante se dirigía al maestro, el maestro copiaba lo que le dictaba el informante y remitía con sello de la escuela, como ustedes lo están viendo en la punta a la izquierda de la pantalla, remitía esa información al ministerio. Pero aquí hay que hacer una pequeña puntuación. ¿Quiénes idean la encuesta? Idean la encuesta Rojas, que después la hace a través del ministerio. Pero ¿quién era Rojas en ese momento? Además de ser escritor, de haber publicado en el año 1908 La Restauración Nacionalista, que fue el programa educativo impuesto al país, donde los habitantes originarios y todo lo que provenía del mestizaje quedaron excluidos. Porque Rojas, para escribir ese libro, viajó, pagado por el gobierno nacional, viajó a Europa y recogió informaciones de España, Italia, Francia, Alemania, para construir un programa para Argentina. Pero, desde mi punto de vista, y me puedo equivocar, se olvidó de lo que teníamos dentro del país. No solamente eso. Rojas participó de la fundación de la Liga Patriótica, una organización de derecha armada que actuó en la represión de los talleres Bacena en el año 1919, en los fusilamientos de la Patagonia en el año 1921 y en la represión de la huelga de la forestal en el mismo año, en la cual quedaron por tierra 600 personas. Ya habían quedado 1.500
en los fusilamientos de la Patagonia. Este hombre, junto con Carles, al recoger los materiales de la encuesta, había sido nombrado profesor de la Universidad de Buenos Aires y director del Departamento de Filología de la universidad. Con todos los materiales de esta encuesta, que son más de 90.000 páginas, empezó a organizar un catálogo. El catálogo tardó desde el año 1921 hasta el año 1938. El paso del tiempo pudo haber incidido sobre el contenido de lo que se había recogido. Y ayer, en la biblioteca, conversando con un querido amigo investigador y profesor de la Universidad de Buenos Aires, el doctor Pablo Buchbinder, le consulté unas cosas sobre esto y me dijo, mirá, el tiempo pasa y pasa también para las cosas que se recogen. Entonces puede ser que cuando terminó el catálogo, ciertas cosas ya habían sido superadas. Pero la pregunta iba a Pablo porque quería comprender o tener una opinión externa de por qué la encuesta no estuvo disponible para la gente. La única persona que dio esta encuesta en los primeros tiempos, a inicio de los años 20, fue el investigador alemán, antropólogo, que trabajaba en la Universidad de La Plata, Roberto Lehmann-Nietzsche, el cual, después de ver todo el material, terminó publicando en el año 1928 un librito impreso en los talleres de la Universidad de Buenos Aires sobre 3 aves, el carao, el crispín y se me escapa la otra. El resto, hubo un quiebre dentro de ese proceso, que fue la polémica que organizó Juan Carlos Carrizo, el investigador del folclore del Nord-Ovest, La Rioja, Catamarca, que a un cierto momento en el año 1926, en la publicación de su cancionero, en el prólogo dice que el material de la encuesta que sufrió la ausencia de cambiar las cabezas, porque el subdirector, el que manejaba el proceso práctico, se fue de la universidad y no pusieron a una persona capaz como él pensaba, hizo que todo esto se desplazara y quedara prácticamente puesta de parte. La encuesta reapareció en los años 50, inicio de los 60, en una publicación de Olga Latour de Botas, la misma que en los finales de los 70, en el 79, encontrará en un diario del año 1821 la palabra chamamé impresa. Después de este excursus para entender el hilo, me gustaría que volvamos a la página que tenemos en la pantalla. Sello de la escuela, Entre Ríos, Sauce Sud, escuela número 67. La directora de la escuela era Guevara CM de Troncoso y el informante fue Abelardo F. País, 48 años. La letra de la chamarrita, estamos en el año 1921, dice: la chamarrita me dijo
dijo que la llevara para el bajo. Yo le dije a la chamarra que te lleve quien te trajo. Y aquí, en un solo verso, usa los dos nombres de la chamarrita. Carlos, por favor, la próxima. Chamarrita, chamarrita, chamarrita del estero, ¿por qué no me recordaste al canto del terutero? La próxima estrofa dice: chamarrita, chamarrita, chamarrita de a caballo, ¿por qué no me recordaste a la hora que cantó el gallo? Chamarrita, chamarrita, chamarrita de la loma, ¿por qué no me recordaste al canto de la paloma? Es la única mención que encontré entre los 218 informantes que fueron, que aportaron sus informaciones de canto, adivinanzas, historias, nina nana, los 218 que aportaron su conocimiento a los maestros y maestras de Entre Ríos. En el año 1942, Carlos Vega, un folclorólogo argentino, estudioso, hizo un viaje para grabar temas en el campo, en vivo, por Entre Ríos y Corrientes. El material de Carlos Vega está en el Instituto Nacional de Musicología. Yo hice unas sesiones de trabajo de campo en ese instituto y pude ver el libro donde él registraba todos los temas que iba grabando. Lamentablemente el tiempo fue muy breve y no lo pude profundizar, así que no puedo decirles si en medio de los temas que él graba en ese viaje hay o no alguna chamarrita. Para continuar con la cronología, les pediría ahora que lo del disco que vieron antes en Nueva York lo metan aquí. En el año 1949, se publicó un libro firmado por Joaquín López Flores. Joaquín López Flores, como conversé bastante con Graciela, fue un escritor, de alguna manera me lo iluminó ella y Fernando Asuncao, que en el año 1970 publica un folleto sobre la chamarrita y el caranguillo, que es un baile. De Uruguay hace la comparación, pero me llamó la atención que publicando un libro de más de 400 páginas sobre las danzas argentinas, nadie de nuestros investigadores regionales lo rescata. Y me pregunté por qué. Y aunque esto merecería otro tema, quiero incluir una breve reflexión para que nos siga trabajando adentro. El libro, a mi modo de ver, desapareció porque López Flores, que yo lo pondría casi al mismo nivel de Carlos Vega, no tuvo la suerte que tuvo Vega, un instituto, un apoyo del gobierno, sino que al contrario, lo marginaron. Y lo marginaron porque el libro está
dedicado en la edición de 1949, está dedicado al presidente de la República de ese momento, que era Juan Domingo Perón. Esto me llevó a una reflexión. ¿Puede la política invadir tanto la cultura que se desperdicien cosas que aportan al conocimiento colectivo? ¿No sería mejor que quienes vienen después de un proceso respetaran el conocimiento en cuanto conocimiento? Porque sería como si hoy en Corrientes quien gobernó y tiene el pañuelo de un color o pertenece a un partido político y quiere borrar todo lo que se hizo cuando entra otro que tiene otro color. Pero el conocimiento es de todo, es de la gente, es del pueblo. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Lo dejo flotando como una reflexión. Y para terminar, o acercándome al final, quiero dedicar 2 palabras a un autor, entrerriano, a un músico, a Linares Cardoso. Linares Cardoso para mí fue un descubrimiento. No lo conocía. Conocía su nombre, sí, pero nunca me había metido en su mundo. Y fue un descubrimiento porque descubrí un poeta. Y los poetas dicen la verdad y se injertan y se ponen dentro de las raíces del pueblo. En el año 2018 se publicó un libro, Linares Cardoso, el cacique, por la editorial Entre Ríos y el gobierno de Entre Ríos, que firma Horacio Chino Martínez. De ese libro voy a compartir con ustedes 3 o 4 fragmentitos. El primero es el que la opinión de otro gran poeta del folclore nacional, que fue Ariel Petrocelli, quien hablando de Linares en la década del 1970, dijo: si los jóvenes quieren conocer historia antigua, no pueden saltearse el capítulo dedicado a los griegos. Bueno, si alguien quiere comprender la historia del folclore argentino, no puede desconocer la obra de Linares Cardoso, puntal del cancionero de nuestra patria. Si no la conoce, pone entre comillas, le van a faltar 5 para el peso. El otro fragmento se refiere a quién fue la maestra de Linares Cardoso. Su madre era correntina, cantaba muy bien, hablaba perfectamente el guaraní. Su padre era uruguayo, fue escribiente en el registro civil y después fue administrador de la estancia de su hermano Manuel. En ese lugar, ubicado en el distrito Yeso, departamento La Paz, sería mágico para el niño Rubén Martínez. Le marcaría su vida con huellas imborrables, huellas que quedarían por siempre en su vida y volverían a aflorar en el poeta, el músico, el cantor. La Universidad Nacional de Entre Ríos, en el año... No, perdón, hay un parrafito antes todavía. Un momento. Estamos en el 2, 3. Linares Cardoso tenía una pasión escondida.
En el libro está incluido lo que se titula, un capitulito que se titula Crónica de un viaje. Se lo voy a compartir porque me parece sumamente importante por la temática que estamos hablando. Jueves 15 de septiembre del año 1975. Hermosa mañana primaveral. Me aprontaba a saborear los mates mañaneros cuando llaman a la puerta de casa. Eran las 8 de la mañana. Entre rezongo fui a atender el llamado. Con asombro veo a Linares Cardoso, que muy sonriente me decía: prepara un bolsito y la guitarra que nos vamos a Quitilipi. Pero maestro, atiné a decirle, no tengo nada preparado. Poné unas cositas nomás, volvemos el domingo, contestó sonriendo. Llegamos el viernes a la tardecita. Nos alojamos en una escuela cercana al pueblo. Para sus habitantes recibir a un artista de tanta trayectoria era todo un orgullo. Se le acercaban, le tendían sus manos, los niños lo rodeaban y lo besaban. Actuamos esa misma noche. Linares recién lo hizo el sábado como número central. Fue una actuación memorable. Cautivó a cientos de oyentes que lo escuchaban, con un silencio casi sepulcral. En un momento aproveché para recorrer el predio y pude observar que la mayoría de los presentes pertenecía a las comunidades de pueblos originarios. Finalizado el espectáculo, el intendente se le acercó, lo abrazó y le dijo: hermoso el recital, maestro. Por el pago, ¿hacemos como siempre? Linares nos había contado durante el viaje que él nunca cobró por esa actuación. Hacía 5 años que iba. Ni siquiera aceptaba que le reintegren los gastos. Lo que le tocaba lo dejaba para que sea distribuido en alimento en las comunidades originarias del lugar. Quizás por eso nos sorprendimos cuando le dijo: no, esta vez quiero cobrar, ando bastante mal económicamente. El funcionario titubeó, pero le respondió: bueno, ahora vamos a mi oficina y le doy el dinero. Después de la cena, mientras compartíamos unos mates con los amigos de Colón, surgió inevitablemente el tema. Había entre nosotros un aire de extrañeza. No era el Linares que conocíamos. Bueno, dijo uno de los muchachos, cualquiera puede tener un momento malo y necesitar dinero. Compartimos la apreciación, era una manera de justificarlo. Igual esa noche no dormimos. ¿Qué hizo Linares con ese dinero? Compró mercaderías, compró todo lo que podía servir para la alimentación y se la llevó a los habitantes originarios. Esos mismos habitantes que nosotros hoy seguimos viendo en nuestras cercanías, muchos ya integrados en las orillas de los pueblos, y de la cual nadie se ocupa de la manera necesaria, porque ellos también son argentinos. Septimio, si me permitís la interrupción, estamos sobre 1 hora de exposición, debemos... Ya estamos cerrando. Por favor. Para cerrar, le voy a pedir a Graciela Bascurley, que conoció personalmente a Linares Cardoso, que nos cuente un par de anécdotas que lo retratan. Graciela, tenés la palabra. Graciela, debes habilitar tu micrófono, está cerrado. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, Linares era un hombre tan sencillo, de fisonomía bastante corpulenta, y cuenta una profesora de Concordia, era profesora de historia, iba al profesorado a la mañana, y quedaban encantados con Linares por la manera que tenía de hablar. Y resulta que a la tardecita, ellos estaban, los estudiantes, en una casa frente a LT14, a la radio de Paraná. Y dice que a la tardecita veían un gaucho, a veces con boina y otras veces con un sombrero bien aludo, poncho
corcho y guitarra. Dice que pasó tiempo, dice, pero nosotros lo conocemos. Si no, pues sí lo conocemos. Dice, nos animamos un día y le preguntamos a Linares. Era él, era Linares, claro. Ellos lo conocían como el profesor Martínez, ¿viste? Entonces le costaba. Esa sencillez tenía Linares. Pero dos cositas más. Por ejemplo, él me decía, mi hija, ¿por qué usted es jurado? A mí me llamaban en los diferentes concursos y certámenes para que fuera jurado especialmente de danza y la ropa, la vestimenta. Uno se da cuenta que el que gana la quiere y el que no gana la otra. No sea jurado, mi hijita. Pero tal vez lo más lindo es haber conocido a Dominga Almada. Dominga Almada es la que figura, la protagonista en Canción de Cuna Costera. Linares la veía a esta mujer cómo lo acunaba al bebé en una cunita de sauce. Y decía Linares, pero no es un invento, porque está Dominga Almada. Y la fuimos a ver. Y vos sabés que bien a la orilla del río, en esas casas de pescadores, ahí estaba Dominga Almada con la cunita. Ya el gurí era grande, te digo, pero seguía la cunita ahí, que fue el símbolo de aquella canción. Y de esa mujer que dio toda la vuelta del Uruguay hasta llegar al Paraná en una canoa para dedicarse en ese lugar que le gustó, que el lugar era el puerto de Paraná, y ahí hizo su familia, armó su familia con Domingo Almada. Esa cunita es todo un símbolo para Entre Ríos. Y esa canción se canta continuamente y es como un símbolo de la provincia de Entre Ríos, esta provincia tan verde. Gracias, Graciela, por tu aporte. Creo que de esta manera podemos cerrar y pasar, Carlos, o a las preguntas o al próximo exponente, porque como arrancamos un poco más tarde, ahora está todo corrido. Sí, correcto. Vamos a dar paso a las preguntas. Si hay gente que quiere hacerlo desde la sala, vamos a habilitar el micrófono directamente y hacerlo de forma oral. Voy yo, Simio, con una como para animar un poquito a la gente. El tema de la publicación del disco que se encuentra en Estados Unidos. Es una cuestión que está en un repositorio, se encontró de manera casual. Eso por un lado. Y por el otro lado, respecto al tema de el origen o la forma más donde se lo encontró escrito anteriormente o al principio la palabra chamarrita. ¿Hay alguna cuestión que tenga que ver con una publicación o es un documento antiguo? Bueno, entonces, con respecto al disco, eso está en la Fundación Austin de los Estados Unidos, que comparte ese fondo con otra fundación, que es la Fundación Cale. Es decir, Austin tiene, después de la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, es la mayor biblioteca que tiene materiales sobre América Latina. Es la que ha comprado prácticamente el grueso, el 85-90% de todos los materiales que salieron de Corrientes y Paraguay. En Austin están muchos materiales que no tendrían que estar allá, sino que estar aquí. Mientras que tu segunda pregunta sobre el título aparece en ese texto porque fue expuesta una conferencia, que no encontré el texto de la conferencia, en el Instituto
histórico y geográfico de Brasil, a la cual acudía el emperador. Es decir, esto que estamos haciendo nosotros de manera virtual, ellos lo hacían presencial con la presencia del emperador, y en la revista, al final de la revista, están las actas redactadas, cuántos miembros participaron, quiénes estuvieron, quiénes hablaron, con el resultado de la parte económica. Es decir, era una asociación sumamente seria. Si pensamos que ya tiene 1838, empezó, imagínate vos los años, y sigue todavía, porque la revista se ha transformado en un repositorio fundamental para entender cómo se desarrolló el mecanismo cultural en Brasil, no solamente con respecto a la realeza, sino a los jesuitas y a los indígenas. El nombre, no hay otra huella. El mismo Fernando Azuncao, cuando habla en su texto de eso, dice lo mismo que han dicho todos. No Correcto. hay un documento. Correcto. Un documento manuscrito, como vos me parece entender, no existe. Lo único que existe es eso que te acabo de decir. Correcto. Popular. Perdón, Graciela. Sabiduría popular, Tal cual. Claro, es folclore puro. Le vamos a dar paso a la pregunta del doctor Claudio Nirim desde Río Grande do Sul, y cerramos el tema para darle la exposición a Pedro Subieta, que nos está esperando, y las disculpas a Pedro por el retraso. Doctor Nirim, lo escuchamos, si habilita su micrófono. Bom dia a todas e todos que participam dessa jornada. O que eu quero comentar com o conferencista é sobre essas gravações encontradas nos Estados Unidos. Elas fazem parte da missão folclórica do Mário de Andrade, parte da missão folclórica do Mário de Andrade. A última missão realizada ao interior do Brasil foi feita no Rio Grande do Sul, com apoio do governo do estado do Rio Grande do Sul e, obviamente, do Congresso Nacional dos Estados Unidos, que enviaram as máquinas, enviaram por um barco a vapor as máquinas que se prestaram a essas gravações. Aqui no Rio Grande do Sul foram feitas mais de 200 gravações. Quase a maioria são negro-fetichistas, são assim registradas como manifestação negro-fetichista. E aparece no meio dessas gravações, foram feitas em Vacarias, no município de Vacaria, quase fronteira aí com a Argentina, alguns registros de chimarrita, vaneirão, shot e algumas coisas relativas à cultura gaúcha. E essas gravações encontram-se agora na Universidade Federal do Rio de Janeiro, no antigo Museu da Imagem e do Som. Já foram digitalizadas e se encontram lá. Então essa é a minha contribuição rápida aí, mas foi uma verdadeira epopeia que merece um filme, uma película, um documentário, essas jornadas pelo interior do Brasil, em lugares onde não existiam estradas, rede de energia elétrica, e esses homens se embrenharam para fazer essas gravações. Foram feitas em 1946, repito, uma cópia foi enviada para os Estados Unidos, e outra ficou no Rio de Janeiro. A cópia do Rio Grande do Sul se extraviou. No la tenemos, pero tenemos en Rio de Janeiro. Puedo acercar a todos los documentos, fotos de esta misión folclórica.
Gracias. Claudio, Gracias. perdón, Carlito, Sí. una cosilla. Claudio, muchas gracias por la información. No sabía que había existido una misión de esa manera trayendo las máquinas desde los Estados Unidos. Conocía, eso sí, las grabaciones hechas en Tierra del Fuego por Agostini, pero no sabía que ustedes también tenían esto. Y eso de que tú tienes los documentos me parece fantástico y creo que lo tenemos que compartir. Yo te los voy a pedir.